Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que estés viendo este video. Es un placer, como siempre, estar todos los miércoles con ustedes con un nuevo tema, y el de hoy es muy importante y espero que sea de muchísima ayuda para muchas personas. Y el tema que vamos a trabajar hoy es el tema de la culpa. La culpa. ¿Cómo se siente la culpa en su cuerpo? Traten de sentirla. ¿En qué parte de su cuerpo siente? Porque puede ser que cada persona la sienta en distinto lugar. Pero ¿dónde se siente la culpa? ¿Es una sensación liviana o pesada? Fría, caliente, rugosa, suave. ¿Dónde está la culpa? Bien, simplemente tenganla registrada, hagan conciencia, seguramente que a algunas personas les pesa más que a otras, algunas personas la hemos podido trabajar más que otras, así que, bueno, nos viene bien hacer conciencia de que todas las emociones pasan por el cuerpo, las cargamos, las llevamos. Nacemos culpables dentro de la cultura. Nos dicen que nacemos con pecado original. Es decir, que ya algo anda mal en nosotros por el solo hecho de haber nacido. No hemos hecho nada, pero ya somos culpables, ya venimos, ya somos pecadores. Esto viene muy de la religión, desde la concepción en las familias, en los conceptos en los que hemos nacido, y de alguna manera lo llevamos en la sangre, esta información, como digo yo, en los tuétanos. Entonces hay ocasiones en las cuales venimos con una sensación de que me siento culpable, pero yo digo, pero yo no he hecho nada, pero no sé por qué si yo no he hecho nada, porque tengo esta sensación de culpa. Entonces, uno de estos orígenes tiene que ver con esta concepción cultural de que nacemos con pecado original. Esa es una. Pero además nosotros venimos cargando eh, culpas ancestrales, es decir, muchas cosas que hicieron nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, tíos, tías y demás, nosotros los venimos cargando. Hay una parte en la Biblia, quienes son conocedores lo saben mucho mejor que yo, pero algo habla de la maldición de las 7 generaciones. ¿Sí? Hay otra fábula donde dice algo de las uvas verdes que a sus descendientes le rechinarán los dientes, algo así. Pero nos está hablando también de cómo venimos con esta culpa transgeneracional. Ya después vamos a las culpas propias, aquello que hice o que dejé de hacer, porque sentimos culpable por las cosas que hacemos, pero también por lo que no hicimos, ¿sí? Ay, pero ¿cómo le dije a tal persona? Pero ¿por qué no le dije? Yo sí soy bien boba. ¿Y por qué no fui capaz de ponerle límites cuando esta persona me agredió o cuando este médico se quiso sobrepasar? Y entonces, esa es una de mis rabias por allá a mis 15 años, ¿cierto? Y entonces me siento culpable. Ni siquiera es clase, sino que yo no haya sido capaz de defenderme y mandar al carajo a este médico. También podemos sentirnos culpables porque pusimos los cuernos, porque fuimos infieles, porque abortamos, porque en un momento de necesidad o quería darme un gustico saqué plata que no era mía. Bueno, entonces, como nos podemos dar cuenta, venimos con culpas que vienen como de diferentes lados, vivenciados de diferente manera. La culpa no es una emoción que ayude. La culpa no es una emoción que te permita avanzar en la vida porque es mucho peso, no nos deja avanzar, no nos deja ser felices. Dice incluso Bergelinger que el sentirnos culpables es una emoción barata, porque realmente sobre lo que necesitaríamos hacer es hacernos responsables, ¿sí? Es distinto, cuando yo me hago responsable de algo que hice, tengo la opción de ofrecer la disculpa, tengo la posibilidad de compensar, de resarcir esa culpa,
pero sentirnos culpable como tal no es una emoción que nos permita avanzar. Hay una anécdota, una historia de estas de que iban dos monjes por un camino, iban camino al lamasterio y tenían que cruzar un río. Entonces se encuentran una mujer a la orilla del río y les pide a uno de ellos que si por favor la ayuda a pasar el río. Este monje la toma en brazos, la cruza el río sin mediar palabra, la deja en la otra orilla y continúa su camino con su compañero. Pasan las horas, los días, los meses, los años, hasta que el otro monje ya definitivamente no se aguanta más y le dice a su compañero: tú no eres digno de estar en nuestra comunidad. Y el otro le dice: ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces le dice: porque nosotros hicimos un voto de no tocar mujer alguna. ¿Y tú? ¿Recuerdas hace años cuando veníamos para el lamasterio que íbamos a cruzar el río y tú tomaste en tus brazos a una mujer para cruzarla el río? Y él le dice: sí, yo a esa mujer la dejé en la otra orilla del río. Tú la has venido cargando durante todos estos años. Esa es la culpa. La cargamos, la llevamos, pero no es algo que sirva, no nos ayuda. Entonces, eh, somos pecadores por haber nacido, por el simplemente hecho de haber nacido. Pero como es una creencia, las creencias no se cuestionan, simplemente se dan por ciertas. ¿Sí? Entonces, ahora, yo soy de las que estoy convencida que tenemos muchísimas existencias. Entonces, nosotros traemos a esta existencia, pues también todo el balance del debe y del haber de lo que hemos hecho en esas otras existencias. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que hay niños que nacen, eh, que son concertistas a los 5 años, por ejemplo, ¿no? O a los 9 ya han terminado la universidad. Entonces uno diría: no, pues es que Dios, porque queremos meter a Dios siempre en la ecuación, no porque Dios no sea importante, pero este asunto no es con relación a Dios, es con relación a que, que lo que hemos ganado, lo que hemos hecho, no lo perdemos, lo traemos a cada existencia. Venimos con ese conocimiento de alguna manera acumulado. Hay personas que se les facilita, tienen una voz, la capacidad de cantar o de nadar grandes, o sea, podemos tener muchísimos dones que traemos de alguna manera que se nos facilita. Yo realmente estoy convencida de que son actitudes, habilidades que ya traemos. Pero también hay personas que pueden estar naciendo sin piernas, sin brazos, con enfermedades. Y uno diría: castigo mi Dios. No, nuevamente, aquí no hay que meter a Dios en la ecuación, porque realmente solamente es el producto de lo que nosotros hemos venido haciendo y tampoco es un castigo, realmente es una posibilidad de, a partir de determinadas circunstancias, poder aprender, sanar o compensar. Esa es como a lo que venimos en cada existencia, es decir, este proceso de reencarnación, como lo conocemos, tiene un propósito y ese propósito es o aprender, sanar algo o compensar algo. Y de esa manera vamos a elegir nosotros mismos en el plan de tu alma y el don de tu alma. Podemos verlo como antes de cada encarnación nos reunimos con nuestros guías, con nuestros seres espirituales y acordamos lo que va a ser nuestra existencia, cada existencia, digamos. Y ahí cuadramos nosotros mismos, nosotros somos los guionistas, los productores, los directores, los actores de nuestra propia vida. Entonces es allí donde acordamos cuáles son esas condiciones que yo necesito venir a experimentar para aprender, pero no desde el castigo. Ahorita voy a volverme a referir al castigo. Entonces, salirnos de esta sensación de haber nacido, por el solo hecho de haber nacido con pecado original, es muy, muy pesado. Pero además también va a depender de las circunstancias en las que hemos nacido. Seguramente pudimos haber nacido de una relación extramatrimonial, por ejemplo, o mamá y papá no eran casados y eso en algún momento estaba mal visto.
¿sí? Y si fue un desliz de nuestros padres, y si fue una aventura, o pudo haber sido un gran amor, pero pues ya estaba alguno de los dos casados, somos casados, y podemos ser frutos del amor, pero de alguna manera está esto de ser hijos del pecado. Entonces eso también nos pesa, nos lleva con culpa. Incluso lo he notado en personas eh, que sienten una sensación de culpa cuando ven a una mamá que sufre mucho y demás, y después encuentran que mamá se casó con papá simplemente porque quedó en embarazo. Entonces, como si yo fuera la responsable de ese matrimonio, de que mamá y papá la pasen mal, porque si yo no estuviera, si yo no hubiera nacido, ellos no se hubiesen casado. O sea, esto se produce a nivel inconsciente, no hacemos conciencia de eso. Entonces, hay como que con cada cosa en la vida que nos vamos encontrando hay un motivo para sentirnos culpables. Entonces, y bueno, entonces venimos con esto de lo que hizo ese tío, lo que hizo ese abuelo, lo que hizo la abuela, y yo me siento identificada. Recuerden que en constelaciones podemos sentirnos identificados también de manera inconsciente con alguien del sistema, con algún ancestro o ancestra, incluso que ya haya muerto antes de que nosotros naciéramos, o que aunque haya estado vivo no lo hubiéramos conocido. Por ejemplo, de un abuelo del que puede estar vivo, pero nadie sabe dónde está, y yo puedo estar identificada con ese abuelo o esa abuela. Entonces, muchas veces nosotros cargamos, dice Hellinger, nosotros somos producto de 7 generaciones o más. Lo que ellos hayan hecho de alguna manera, así como nosotros heredamos el color de los ojos, el lunar de la abuela o ese tipo de cosas, también arrastramos una historia. Y muchas veces sentimos que tenemos que pagar eso que hicieron nuestros ancestros, y lo hacemos también de manera inconsciente. ¿Qué ocurre con la culpa? La culpa tiene un componente, ¿sí? Y es que la única manera en que alivia la culpa, en que la culpa se puede alivianar ese peso, porque es muy pesado, es a través del castigo. La persona que se siente culpable busca ser castigado o ser castigada, o se autocastiga. Entonces, yo puedo pagar una culpa a través de una enfermedad, a través de un dolor físico recurrente, o a través de la quiebra económica. Se puede pagar también con dinero, ¿sí? O no siendo feliz. Entonces, buscamos equilibrar, aliviar a través del castigo. Hay personas que, por ejemplo, cuando hay una deuda, o sea, las deudas son parte de este sentirnos en falta, sentir que no hay forma de que podamos pagar esa culpa o esa deuda emocional, la muerte de un asesinato, una violación, algo que haya ocurrido atrás en nuestros ancestros, y nosotros que nos sentimos identificados con ellos, venimos a tratar de pagar. ¿Qué es lo que ocurre? Que tratar de pagar la deuda que no es mía, es decir, lo que hizo este abuelo o esta abuela, realmente no aliviana, no, es como si aquí se genera la deuda y yo estoy pagando acá. Esta deuda nunca se paga porque yo estoy pagando donde no es. Es decir, no me corresponde a mí, no es mi deuda, no es mi... Entonces es importante que yo pueda ver desde constelaciones. Lo que hacemos es que vemos quién generó la falta y también quienes sufrieron esa falta, ¿no? A las víctimas y a los perpetradores, a los que hicieron daño y a los que lo sufrieron. Los puedo ver a ambos, los integro a ambos, ¿sí? Reconcilio de alguna manera en mi corazón a ambos, pero no intento pagarlo desde acá, porque es como dice el dicho, que estás buscando en uno de los cuentos de Nasruddin, y dice, estoy buscando una aguja, y se te perdió aquí. No, se me perdió en el granero, pero allá está muy oscuro, entonces la vine a buscar aquí. Aquí no la voy a encontrar, es exactamente igual. Yo estoy tratando de pagar una culpa aquí que se generó en otro lado. Eso con relación a, entonces, con relación a esta culpa de nacimiento,
Ya sabemos que no es un castigo de mi Dios, que no es por el hecho de haber nacido, sino que traemos una historia con unas deudas y demás que de alguna manera nosotros mismos hemos decidido cómo vamos a equilibrar, a compensar, ¿no? Pero somos nosotros. Con esta de la parte transgeneracional, entonces como poder integrar a ambos, pero darme cuenta que yo no puedo pagarlo por ellos. No se justifica que yo no pueda prosperar, que no pueda ser abundante intentando compensar o que no sea feliz, porque eso no va a ayudar a esta abuela que sufrió. Mi infelicidad lo único que va a hacer es sumarle más infelicidad. Yo estoy trabajando mucho ahora el hecho de que empecemos a honrar a nuestros ancestros a través de nuestros logros, de nuestra prosperidad, de nuestro bienestar, de amar y ser amados, del reconocimiento. Entonces, lo ofrezco como un tributo a todos esos ancestros y ancestras que no pudieron vivirlo de esa manera. ¿Sí? Entonces, allí es cambiar el pagar desde el sufrimiento o compensar, no ser feliz porque ellos sufrieron ya, sino que al contrario, valió la dicha de alguna manera que la vida hubiera llegado a mí a pesar de las circunstancias y honro a todos mis ancestros y ancestras a través de prosperar, a través de ser feliz, a través de la alegría, a través de... y lo ofrezco conscientemente, será mi mejor tributo para ustedes. ¿Sí? Entonces, eso con lo transgeneracional. ¿Qué hacemos entonces con las deudas propias, con las que yo he generado? Entonces, lo más importante allí es asumir la responsabilidad. No vamos a asumir la responsabilidad de la de nuestros ancestros, pero sí vamos a asumir la propia, porque además es importante asumirla ¿para qué? Para que nuestros descendientes no tengan que cargar con ella. Yo puedo robarle a mi jefe, que yo digo, pero él tiene mucha plata, él ni va a sentir que yo tomé este dinero, ni cuenta se da, no pasa nada. No, sí pasa, porque en el universo todo queda registrado. El Wi-Fi, esa cámara, y además que nos sigue para todos lados, eso queda grabado, ¿sí? Y de alguna manera va a buscar ser compensado. Si no lo compenso yo, va a ser compensado o va a afectar de alguna manera a las generaciones siguientes. Entonces, lo más importante cuando yo tengo una culpa, una deuda, una situación que haya generado dolor, sufrimiento o una deuda económica, además, lo más importante es que yo me haga responsable. ¿Sí? Y es decir, sí, yo tomé ese dinero, sí, yo hice esto, sí, yo puse los cuernos, sí, yo, o sea, aborté, sí, yo, o sea, un poco el hacernos responsables, porque hay una tendencia también con el de la culpa, y es que le echa la responsabilidad a la afuera o a los otros. A la afuera es el sistema, es que en este país, y es que estos gobernantes, es que aquí todos roban, entonces si todos roban, porque yo no voy a robar, si aquí todo es bueno, a través de malos manejos, a través de eso, y no pasa nada y es impune, entonces porque yo no lo voy a hacer. O sea, me excuso de alguna manera en los otros, ¿sí? O es que ella lo permitió, es que ella fue la que me dijo, o él, o lo que fuera, y pongo la responsabilidad de lo que yo hice en los otros. Pero lo más importante es asumir mi parte en el conflicto, en la situación, en lo que ocurrió. Cuando yo me hago responsable, entonces ya puedo entrar o bien sea a compensar, que es si yo robé ese dinero, busco de alguna manera cómo regresar. No, pero es que se van a dar cuenta, no sé qué. Bueno, pues de la misma manera en que lo sacó a escondidas, igualmente guárdalo y ponlo en esas escondidas de la misma manera, lo dejas ahí. Luz Adriana, lo que pasa es que la persona a la cual yo le quité ya no está viva, por ejemplo. Bueno, busco compensarlo a sus descendientes, ¿sí? No conozco dónde están, no sé. Bueno, entonces voy a ponerlo en un lugar, los dejo en una banca de un parque y no importa quién los y pongo la intención simplemente de que estoy compensando y que allí está siendo pagado, ¿sí? No importa ya quién lo tome, el universo es un poco como ocurría cuando en alguna época en Bogotá.
que cuando tomaba taxi no era con aplicaciones, uno no sabía quién, o sea, volverse a encontrar el mismo taxista en Bogotá era imposible, entonces me daban billetes falsos. Y entonces lo que yo decía era, Diosito, si algo le debía yo a esta persona, que la deuda quede saldada. Si no le debía nada, que esto me quede abonado a mi haber, a mi favor, ¿sí? Pero de alguna manera no dejo ahí como la sensación de la rabia, de no sé qué, y de la deuda, sino que de alguna manera saldo eso y lo suelto. Entonces, lo primero es buscar compensar. Cuando la deuda es mía, buscar compensar, ¿sí? Puedo ofrecer también las disculpas. Si yo puse los cuernos, es muy posible, yo no le pongo la responsabilidad a la otra persona, porque muchas veces yo le pongo la responsabilidad, yo voy donde mi esposo y le digo, perdóname. Si él no me perdona, yo le digo, ah, no, yo ya cumplí, yo ya le pedí perdón. Si usted no me quiso perdonar, ya el problema es suyo. O sea, tras de que yo soy la que cometo la situación, la falta, le pongo la responsabilidad mía al otro. Yo ya le pedí perdón. Si él no me quiso perdonar, es asunto de él o de ella, depende del lado que sea. Entonces, cuando pedimos perdón, le estamos pasando la responsabilidad a la otra persona. No pedimos perdón. Desde constelaciones familiares utilizamos una expresión y es lo siento. En verdad, lo siento. Siento haberte lastimado, siento haberte faltado, siento haber tomado esto que no era mío. O sea, lo siento, cuando yo digo lo siento, me estoy haciendo responsable yo. Pero cuando yo pido perdón, le pongo la responsabilidad de que me perdone o no al otro. Entonces, pues no se vale, ¿no? En ese sentido. Eh, el decir lo siento no implica que yo no tenga que asumir las consecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Si yo puse los cuernos, para seguir con el mismo ejemplo, ¿cierto? Fui infiel y demás, tengo que asumir las posibles consecuencias. Las posibles consecuencias es que la otra persona va a estar enojada, de que va a estar en una situación de desconfianza, y entonces yo voy a tener que hacer muchas cosas para volverme a ganar la confianza, que quizás nunca vuelva a ser lo mismo de antes, o incluso que pueda llegar a perder la relación. ¿Sí? Entonces, asumo que las consecuencias de mis actos fueron esos. Pues Adriana, pero si aborté, ya a quién, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo compenso? Si, o si maté, ya no le voy a devolver la vida. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Entonces, hay varias cosas al respecto. Lo primero, bueno, en el caso de los abortos en constelaciones, se les da el lugar como hijos, ¿sí? Pues eres mi segundo, mi cuarto, mi quinto, el que sea, hijo o hija no nacido, te integro en mi corazón, te integro al sistema, les doy un lugar, ¿cierto? Yo puedo también compensar de alguna manera ayudando, por ejemplo, a niños huérfanos, ¿sí? Y puedo de alguna manera hacer una acción, ¿cierto? O puedo ayudar a mujeres que están en gestación, adolescentes, que quedan en embarazo y cómo poder compensar en esto de ayudar a otras mujeres para que puedan tener a sus hijos. O sea, cada uno busque como una manera de poder compensar, aunque la vida pues nunca se compensa, ¿cierto? Pero en las tribus indígenas ocurría que cuando un hombre mataba a un padre de familia, le quitaba la vida, él, una forma de no, no es compensar, sino como se me fue ahorita la palabra, pero de alguna manera como de resarcir en algo, eso era haciéndose cargo de la manutención de la viuda y de los hijos, ¿sí? Hasta que llegaran pues como a la edad adulta. Entonces, de esa manera, algo que había hecho era buscar cómo soluciono esto. No le va a dar la vida, aparte, ¿cierto? Pero entonces podemos buscar cómo resarcir, compensar, sanar esas responsabilidades. Si yo me hago responsable de mí, de mis actos, no voy a tener la necesidad de que otras personas, mis descendientes, tengan que cargarlo por mí. Entonces, una invitación en este live es, primero, mira la culpa.
haz conciencia de qué te sientes culpable. Una vez que tengas claro de por qué te sientes culpable, y si es una culpa propia, si es una culpa asumida, si es una culpa que te han implicado o demás, entonces primero revísala, detállala, haz consciente en tu cuerpo cómo está, y de ahí empiezas a darte cuenta que quedarte en la culpa no es algo que te ayude a avanzar, a ser feliz, y todas las culpas, al igual que todas las deudas, tienen un tiempo de caducidad. No te castigues eternamente por aquello que has hecho. eh, y bueno, dediquémonos también a la posibilidad de honrar nuestra vida a través de ser felices, de permitirnos ser felices. Recuerden, mi nombre es Luz Adriana Valle, este es su canal de Escuela Multidimensional de Conciencia, tenemos formaciones en constelaciones, sesiones de constelaciones a nivel terapéutico, también consulta individual de terapia cuántica, así que estamos allí disponibles para acompañarles en su proceso. Si esta información te fue de utilidad, recuerda darle like, compartir con otras personas, dejarnos sus mensajes, que otros temas quisieran que trabajáramos en las siguientes, y les deseo una feliz vida.